medicamentos. Raro, ¿no? De Duro, esas cosas que difícil. efectivamente vos podés no recortar las golosinas eventualmente, pero cuando cortás carne, cortás leche, cortás medicamentos, el daño que se genera no se repara. Vamos a la mesa, está Miguel Calvete ya para charlar con nosotros y está Fernando Sabore también. Está en línea, que es el vicepresidente de la Federación de Almaceneros, y Miguel Calvete es el presidente de Indecom. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias. Ya lo voy a saludar a Fernando Sabore también. Miguel, esta es la escena. Me alegra que Hernán nos haya dado varios datos, así podemos conversar, por ejemplo, en cambios de patrones de consumo. ¿Qué está observando usted frente a esta escena? Bueno, en el caso nuestro desde Indecom, lo que venimos siguiendo el cambio en el comportamiento de consumo. Obviamente, la raíz de todo esto es la caída de la capacidad de compra de la gente, claro, ¿no? Tenemos una caída interanual, un promedio de entre 19 y 22 puntos en lo que es trabajadores formales, aquellos que están en relación de dependencia, que tienen una negociación paritaria, medianamente están en la economía formal, con trabajo estable. Y en el caso de los trabajadores informales, un 28% interanual, o sea, casi un tercio de su ingreso lo perdieron. Obviamente esto desemboca en el caso de los trabajadores informales, también incluimos el sector de jubilados y pensionados, porque sí, han tenido esa caída, más allá de estas nuevas fórmulas. Y bueno, obviamente, supuestamente ahora el salario le gana la inflación. Sí, efectivamente, el salario formal está entre 0,5 y 1 punto por sobre la inflación. Pero lógicamente necesitamos 20 meses. Claro, lo que está haciendo es recuperar un poco del gran deterioro. Sin que se dispare ninguna variable para poder igualarlo. Claro. En el caso puntual de caída del consumo, bueno, recién Hernán dio 2 o 3 indicadores que son muy puntuales en lo que respecta a leche fluida en sachet, que es digamos, la referencia que más se comercializa en un supermercado o en un almacén, sí, o en un autoservicio. Lógicamente esto, como bien decían, tiene una consecuencia a mediano plazo muy complejo, ¿no? Sobre todo en el caso de la primera infancia. No nos olvidemos que países como Gran Bretaña, Francia, distintos países del primer mundo, incluso algunos países de la región, se monitorea mucho los 1.200 primeros días de vida de un menor. ¿Por qué? Porque la mejor inversión del Estado, el mejor negocio, entre comillas, del Estado, justamente es atender a la primera infancia. Claro. ¿Por qué? Porque eso deviene en problemas cognitivos, en problemas de crecimiento, claro, en posterior deserción escolar. La deserción escolar, bueno, la trama social, se impacta la trama social. La trama social, obviamente la precarización del trabajo a mediano y largo plazo. Hay un estudio británico donde hablan que el no atender a un chico en los primeros 1000 días implica 128 veces de pérdida, donde termina de punta a punta hasta temas sociales, de drogadicción, inseguridad. Ahora vuelvo con eso, Miguel, porque me parece importante. Voy a Fernando, lo saludo a Fernando Sabore, de la Federación de Almaceneros. Él atiende su propio almacén en la provincia de Buenos Aires y nos cuenta del mano a mano con las personas, vecinos y vecinas que entran a comprar. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar allí. Hola Pablo, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por comunicarte. A ver, en ese mano a mano, ¿qué estás observando, Fernando? Digamos, Pablo, que voy a comenzar diciendo que el 15 es fin de mes. Porque uno evalúa como comerciante, y lo hablamos en la mesa directiva, lo hablamos en las reuniones que tenemos, es que uno evalúa la conducta de compra y la conducta de pago del cliente, ¿cierto? Claro. Entonces, tal vez los primeros días, ¿por qué no? Vas a comprar el arroz, el fideo, la galletita que habitualmente te llevabas a tu casa. Pero después del 15, la gente se refugia mucho en lo que son las empresas pymes. Por un lado, también ponerse contexto porque nuestras pymes son argentinas y también se merecen trabajar, ¿cierto? Pero no, digamos, la gente lo lleva porque está mucho más económico. Y por el otro lado, el formato de pago, Pablo. Los primeros días es efectivo, QR, débito, transferencia. Pero después del 15 viene la gente y con mucho respeto te pregunta, ¿te puedo pagar con una tarjeta de crédito? Y claro, ¿qué problema hay? Si en definitiva también es una forma de pago, más allá de que el banco siempre es el que se hace el picnic, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar y aceptamos todo. Pero esto, ¿qué te da, Pablo? Esto lo que te demuestra es que la gente cuando te pide un crédito para pagar una compra de 6.000, 7.000 pesos es porque literalmente su plata se acabó en el banco y en el bolsillo.
Sí. Miguel, ¿qué significa tarjetear el alimento? Bueno, obviamente el comprar alimentos a crédito habla justamente de lo que decía recién Chiche, ¿no? Que el mes termina entre el 12, 14, 15 de cada mes, la gente ya paga todo lo que tiene que pagar y obviamente no nos olvidemos que los que pueden comprar con tarjetas son un segmento muy chico de la población, ¿no? Son aquellos que por lo general están vinculados a la economía formal, están bancarizados y tienen la posibilidad o crédito para poder comprar con Pero eso en algún momento se te va acumulando porque bueno, hoy lo que se está viendo... Te resta a ese mes de 15 días que mencionaba este último cuatrimestre lo que se vio es un incremento bastante pronunciado en lo que es lo que es morosidad en pago de tarjetas de crédito. Nosotros, uno de los temas que monitoreamos es algunos productos puntuales y algunas categorías de productos puntuales que se hace con la Universidad Católica y se hace con distintos organismos, donde hemos visto un crecimiento, dentro de todas las caídas, un crecimiento en la categoría desayuno y merienda. La categoría desayuno y merienda en primeras marcas ha caído, ha crecido en volumen de segundas y terceras marcas, y justamente en los sectores vulnerables, y esto es un informe del Observatorio de la UCA también, vemos que 4 de cada 10 familias vulnerables están supliendo una comida principal, por lo general la cena, con alguna colación. Ahí se vuelve relevante lo que decía Hernández. 4 de cada 10 en los sectores vulnerables, en la base de la pirámide de consumo, aquellos que hoy muchos tienen trabajo formal, pero no llegan a la línea, claro. Están por debajo de la línea de pobreza a pesar de tener un trabajo formal. ¿Hernán? Sí, quería preguntarles a los dos, desde el lado, porque lo estamos viendo desde el lado del consumidor, naturalmente, un poco la línea era esa, pero desde el lado empresario, ustedes desde el lado empresario, ¿cómo ven esta situación crítica en el devenir sobre todo de las empresas más chiquitas, ¿no? Porque las grandes quizás tienen una estructura distinta? Arrancamos por Fernando. Fernando. Hola, Hernán. Bueno, digamos que el tema del formato nuestro, vos sabés que si bien por un lado te comento que el 15 de fin de mes, la realidad es que nosotros tenemos del primero al 15 como para generar la venta y digamos tener el dinero después para cumplir con todas nuestras obligaciones cuando el tema de energía eléctrica, por ejemplo, en el caso nuestro que somos consumidores porque parte del negocio necesita refrigeración, nos aumentó entre un 300 y un 400%. Ejemplo. ¿De cuánto es la boleta? Eso, sí. Bueno, yo pagaba 97.000 pesos de luz, tengo 92 metros cuadrados de comercio y ahora estoy pagando 240.000. Claro. Pero ¿sabés cuál es el tema? De que un jubilado que vive a la vuelta de casa, que vive solo, que cobra la mínima, que vive en una casa pequeña, pagaba 7.000 pesos y ahora paga 22.000, Hernán. ¿Me entendés? ¿Sabés lo que es para ese jubilado? Que le tripliquen la luz. Evidentemente ese jubilado tiene menos dinero para comprarme a mí. Claro. Entonces, esto es una cadena inevitable. Entonces, esto es lo que estamos preocupados. El tema de la energía eléctrica nos ha castigado, pero de una forma tremenda a nosotros. Ahora, se hizo un relevamiento, estamos haciendo un relevamiento a nivel país. En la semana pasada, antes de ayer, durante el jueves al día sábado, nos congregamos todos en la ciudad de Tancacha, Córdoba, para analizar toda esta problemática a través de lo que es la Confederación General Almacenera a nivel país, porque la preocupación está, porque vos sabés que después comienzan los cierres de comercio. Cuando vos hablabas de que un cliente se está endeudando, bien lo decía Miguel, que ya no pueden pagar las tarjetas, vos sabés que esta bola de nieve no la paras más. Y si el cliente no tiene plata para subsistir, nosotros somos un espejo de ellos. Y después empiezan a caer nuestros negocios también. Miguel, ¿compartís? Sí, Fernando? Absolutamente. A ver, hay un tema que no es menor. Muchas veces, de hecho creo que el presidente también lo dijo y lo venimos escuchando de muchas administraciones, que le echan a los empresarios pymes o grandes corporaciones. Obviamente las grandes corporaciones tienen una posición dominante en el mercado y son formadores de precios. En el caso de los comercios pymes no.
al igual que las industrias pymes tampoco. De hecho, son los que tienen una mayor presión fiscal y tributaria, donde necesariamente hace falta una reforma fiscal y tributaria para estos sectores. Pero el principal formador de precios, en este caso, es el propio Estado. Cuando nosotros comemos o tomamos algo o cargamos combustible, estamos tomando, comiendo y cargando un 50% de impuestos. Entonces, en los bienes esenciales, alimentos, y recién hablaban de medicamentos que tuvieron procesos de inflación interanual de más de un 330, 340%, mucho más que la media. Sí. Creo que es fundamental la intervención del Estado, el monitoreo por parte del Estado en los bienes esenciales y sobre todo para los sectores más vulnerables. Ahora, por ejemplo, tuvimos un aumento en medicamentos de casi 7.8%, 7.6%, cuando en salud en general este último mes fue del 5.8%. Claro. Pero si analizamos qué medicamentos aumentaron solamente los medicamentos de PAMI, los medicamentos que consumen los jubilados, que obviamente el Estado los da, en gran parte los da gratuitamente. O con descuentos. O con descuentos, pero justamente son aquellos donde, bueno, es como se suele decir, ¿no? Cazar en el zoológico. Claro. Y creo que en eso el gobierno debería haber una intervención. Tiene que tener una intervención, para eso está la Secretaría de Comercio. Palabra prohibida para el gobierno. En Gran Bretaña o en cualquier país, en Estados Unidos es un país absolutamente intervencionista. Bueno, Gran Bretaña es socialista, para el gobierno de Estados Unidos le preocuparía. Bueno, también. A ver, pero en Estados Unidos hay muchísimas regulaciones, hay infinitas regulaciones en Estados Unidos, te diría que no sé si no hay más que en nuestro país. Sí, de hecho Trump reguló en la pandemia, pero reguló varios de los productos, entre ellos los medicamentos, entre ellos la carne. Tuvo una discusión muy importante en pandemia con los formadores de precios de la carne. A ver, quiero preguntarte, Fernando, porque el gobierno dice ya hay un leve repunte. No dijo brote verde, porque probablemente tenga reminiscencia a otro momento. Pero ya se empieza a ver un leve repunte, un leve rebote. ¿Se observa eso detrás del mostrador, en el almacén, Fernando? No, todavía eso no lo estamos viendo. Y te agrego algo, Pablo. El mes que dejamos, el mes de julio, yo te puedo asegurar que casi seguro que no hubo cambios de precio. No cambiamos casi precios en el mes de julio. E inclusive hay algunos productos que comenzaron a bajar. Y sin embargo, la venta se continúa caída, ¿cierto? Y aún te agrego esto. En el mes que comenzamos de agosto, ya hay varias empresas que tocaron precios, entre un 5 y un 10%, que yo no sé cuánto tiempo van a aguantar ese aumento, porque la gente obviamente no lo puede comprar y hay gente que se niega a pagar esa exageración de algunos precios, ¿cierto? Pero repunte no, inclusive, fíjate vos, el tema aguinaldo, Pablo. El medio aguinaldo, ¿qué es? Es el premio al trabajador, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando vos tenés este premio, te tenés que dar un gustito, porque para eso es el premio. Sin embargo, yo lo hablé con muchos clientes y ese medio aguinaldo lo utilizaron para tapar la tarjeta de crédito que la tienen prendida a fuego. A ver, última pregunta para los dos. Arranco por vos, Fernando, porque el gobierno dice, todo esto es responsabilidad del gobierno anterior y este sacrificio tiene sentido, porque ahora sí, esta es una economía sana. ¿Qué escuchás cuando ves que entra gente que al 15 ya te empiezan a tarjetear o te piden fiado, tarjetea el que puede? Yo agregaría ahí en el graph respecto a las tarjetas. ¿Cuál es el comentario? Hay un comentario que dice, bueno, no me alcanza, cambio mi patrón de consumo, pero esto tiene sentido. Todo lo contrario, ¿aparece alguna duda? ¿Qué percibís? Porque tenés un oído fino vos, Fernando. No, digamos, vos bien sabés, Pablo, que yo no tengo banderas políticas. Yo quiero que mi país le vaya bien. Y siempre vas a tener entre tus clientes una franja de gente que tiene, digamos, un cariño, un fanatismo, como quieres llamarle, político, hacia un lado, hacia el otro. Pero también hay una franja del medio que, mucha gente todavía dice que tiene esperanza, ¿cierto? No sé hasta dónde, porque evidentemente van 6 meses, Pablo. Entonces, esto yo lo que creo que hay que evaluarlo cuando sea un año. El tema de cuando un año nos llegó el agua al cuello, sí, ya no sé qué vamos a poder pensar. Porque la realidad es que inevitablemente todas las familias argentinas nos estamos endeudando, Pablo. ¿Entendés esto? Si yo el otro día hablaba con una señora, le vino 120.000 pesos de luz. Bueno, ya empezó a deber plata, ¿me entendés? Sí. Y si la familia argentina debe plata, el comerciante que no puede juntar el dinero para las obligaciones también está endeudado.
Fernando, gracias por haber estado allí. No, un placer. Miguel, lo último que quieras decir. Bueno, en principio, a ver, los niveles de aprobación del gobierno siguen siendo muy altos y de hecho hay que darle a la derecha en el sentido que ha dicho la verdad, está cumpliendo lo que dijo y habló de 24 meses. Así que recién pasaron 7, 8 meses. Creo que va a haber que esperar, ese rebote no va a existir, esa B corta sabemos que no va a ser, va a haber una L por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene. Entendemos que, a ver, es un año electoral, ningún oficialismo quiere perder las elecciones. Creo que el gran desafío del gobierno es la recomposición salarios, jubilaciones y del mercado interno. Y el desafío de la gente es llegar a verlo. Y el desafío de la gente es llegar a verlo. Miguel, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.